Вот польские наши коллеги уже заявили, что вот сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. ¿Qué tal estáis, familia? Un placer estar un día más con todos ustedes. Ya habéis visto el título. El título es parecido al título que realizamos hace unas semanas con el segundo jinete del apocalipsis. Hoy toca hablar del tercer jinete, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que no tan solo lo tenemos en las puertas, sino que ya estamos sintiendo sus estragos. Y esto parece que va increciendo. Como os mencionaba, hoy vamos a hablar si realmente está aquí ya el tercer jinete del apocalipsis. El primer jinete del apocalipsis ya fue proclamado hace tiempo, cabalgado por el jinete de la conquista. Cuando abrió el primer sello, oí al primer ser viviente que decía: ven, miré y vi un caballo blanco, y el que montaba sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencedor, y para vencer. Conocimos naturalmente al segundo jinete del apocalipsis, concretamente el 24 de febrero. El corcel rojo, o alazán, es montado por el jinete de la guerra. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Y ahora tenemos en las puertas al tercer jinete del apocalipsis. Todo se está cumpliendo. Cabalgado por el jinete del hambre. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Con el comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania, todos los medios de comunicación globales y los grandes expertos de todo el mundo escribieron principalmente sobre operaciones militares y problemas humanitarios relacionados con la crisis que tenemos actualmente en el mundo. Sin embargo, varios analistas miran un poco más allá y recuerdan que Ucrania fue el segundo mayor proveedor de granos de la Unión Europea y uno de los mayores proveedores de los mercados emergentes de Asia y África. En cifras, Ucrania produjo el 49,6% del aceite de girasol en todo el mundo, el 10% del trigo para el mundo, el 12,6% de la cebada del mundo y el 15,3% del maíz. Como es bien entendido por todos, las acciones militares durante la siembra y posteriores cosechas de los cultivos no ayudaron. Además, Ucrania se enfrenta a un bloqueo naval y la destrucción de las infraestructuras portuarias, la destrucción de ferrocarriles y puentes, lo que hace imposible el transporte de productos agrícolas, incluso si la guerra terminara hoy o mañana. Además, para la campaña de siembra se necesita combustible, en cuyos almacenes Rusia ha estado lanzando ataques con misiles desde el 24 de febrero. Por lo tanto, podemos olvidarnos de todos los porcentajes enumerados anteriormente, sobre todo por un tiempo. Y por último, no debemos olvidar que la propia Rusia es también el mayor exportador de alimentos. Por lo tanto, en el caso del uso de armas nucleares o químicas por parte de Rusia, lo más probable es que reciba una u otra respuesta en su territorio.
Pero realmente no está claro cuán extensa puede ser esta gran respuesta por parte de los otros aliados, porque en el peor de los casos, la agricultura se apagará allí durante más de 300 años. Como era de esperar, esto amenaza a la hambruna, aunque el hambre será solo en la segunda etapa, por así decirlo, ya que en la primera etapa habrá una escala de guerra. A mediados de este 2022, China poseerá el 69% del maíz de todo el mundo, el 60% del arroz y el 51% del trigo, según el USDA. Es muy poco probable que los chinos compraran grano solo para alimentar a los habitantes del continente africano, por lo que estas personas tendrán que luchar entre sí por el agua, la tierra fértil y por otros recursos. Como resultado, Egipto y en general casi toda África se quedarán sin suministros de alimentos. Y si a esto le sumamos una pandemia y otras catástrofes que están por llegar, la situación se complica con este tercer jinete del apocalipsis. El mundo ya está notando un aumento en los precios de los alimentos en Europa y, naturalmente, aquí, en España, y esto se convertirá en un corto plazo a una verdadera hambruna, sobre lo cual los escatólogos han advertido a todos durante mucho tiempo y muchas veces que este momento llegaría. Como dijo el conocido cabalista israelí Rabbi Batzri en una entrevista con Israel 365 News, en los días previos del Mesías habrá una hambruna como el mundo nunca haya visto. Es decir, según la escatología judía, la hambruna será de algunas proporciones bíblicas. Aproximadamente lo mismo está escrito por fuentes cristianas. Y cuando abrió el tercer sello, escuchó a la tercera bestia decir: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo negro, y un jinete con él, con una medida en la mano. Y escuché una voz en medio de los 4 animales, diciendo: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Ya hemos visto al primer jinete con la corona. El segundo jinete realizó un ataque sobre el país ucraniano el 24 de febrero. ¿Cuándo vendrá este mundo de nuevo? ¿Y con qué consecuencias finales? Nadie puede saberlo. Pero el tercer jinete, definitivamente, vendrá después de todo esto. Como siempre, un placer. Mi nombre es Fran y estoy encantado de estar un día más con todos ustedes. Soy su anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, espero que tengáis un buen día.